9, versículo 14. No sé si acostumbran aquí a leer la palabra de pies o sentaditos, pero si me acompañan de pies, entonces por favor participen los hermanos, también los amigos. Un abrazo para ustedes, sean bienvenidos. Y vamos a hacer la lectura antifonal. Leo el versículo 14 y ustedes el versículo 15, así hasta el versículo 29. Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos, capítulo 9, versículo 14. Si ya se ubicaron, digan amén. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? El cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Amén. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Bueno, yo no sé hasta cuándo, yo no sé hasta qué horas. Bueno, una media horita, ¿no? Bueno. Hermanos, escuchar la palabra de Dios es lo mejor. Amigos, escuchar la palabra de Dios es la mejor parte. El Señor Jesús así lo dijo. Esta es la mejor parte, y el que la escoge no le será quitada. Alabado sea Jesús. Hermanos, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Cuando llegó él a donde estaban los discípulos, o sea, Jesús, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud, una multitud de gente y escribas que discutían con los discípulos.
Entonces se acercó Jesús y les preguntó: ¿por qué discuten con ellos? Y uno de la multitud dijo: traje mi hijo, que tiene un espíritu mudo y sordo, para que lo echen fuera, y ellos no pudieron. Entonces Jesús dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Tráemelo. Le trajeron el muchacho. Cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, tiró al suelo al muchacho, se revolcaba, echaba espumarajos. El Señor preguntó: ¿cuánto tiempo le sucede esto? Y el padre del muchacho dijo: desde niño. Y unas veces le echan el fuego, otras veces en el agua, y quiere matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y el Señor Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Alabado sea el Señor. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y al instante salió el espíritu inmundo y el muchacho quedó como muerto. Algunos decían: está muerto. Pero el Señor lo tomó de la mano y lo levantó, libre y sano. Cuando Jesús entró a casa con sus discípulos, le preguntaron: nosotros, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Gloria a Dios. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Él les dijo: este género con nada sale, sino con oración y ayuno. Alabado sea Jesús. Hermanos y amigos, hay cosas que para el hombre son imposibles. Y nosotros mismos a veces nos encontramos con situaciones que son difíciles de resolver, problemas difíciles de solucionar, enfermedades difíciles de curar. A veces nos encontramos en situaciones que no sabemos cómo superarlas. Y una cantidad de cuestionamientos que nos cuestionan o nos cuestionamos nosotros mismos. Y usted está orando, y usted va a la iglesia, ¿y por qué su Dios no le ayuda? Y nos queda quizás como esa pena. Parece que aquí los discípulos del Señor quedaron avergonzados. ¿Por qué nosotros no pudimos? Hermanos, pero lo maravilloso es que cuando nosotros no podemos, aparece Jesús. Y cuando el hombre no puede, aparece Jesucristo. Y cuando Él se hace presente, las cosas se solucionan inmediatamente. Y toda situación cambia. Alabado sea el Señor. Hermanos y amigos, cuando nosotros no somos capaces, hermanos, llamemos a Jesús inmediatamente. Llamemos a Jesucristo inmediatamente y pidámosle su presencia. Y pidámosle su ayuda. Él
nunca llega tarde, sino en el momento preciso. Alabado sea Jesucristo. De pronto usted se ha preguntado: ¿por qué hice esto? Yo no debía de hacerlo. ¿Por qué perdió el año? ¿Por qué perdió el semestre el que estudia? ¿Por qué le fue mal en el negocio? ¿Por qué se perdieron los hijos? ¿Por qué se destruyó el hogar? ¿Por qué y por qué y por qué? Y hay cosas que solamente quedan en una interrogación y no tienen respuesta. Pero ese es el momento cuando aparece el Señor para ayudar a sus hijos y para defender a sus hijos. Y el Señor no llegó para decirles: ¿y ustedes por qué no lo echaron fuera este demonio? ¿Ustedes por qué no pudieron? El Señor llegó a decirles: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Tráigamelo acá. En otras palabras, déjeme a mí. Déjeme a mí ese problema, que yo me encargo de eso. Alabado sea el Señor. Y cuando se lo trajeron, las cosas cambiaron. Hermano, hay cosas que nosotros no podemos. ¿Para qué nos ponemos a lidiar con eso y a sufrir? Llevémoslo a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Los médicos remiten de uno a otro. Un médico general remite a un especialista, y el especialista de pronto a otro y a otro. Pero el que llega a Jesús, el Señor no lo remite a ninguna parte. Alguna vez alguno de sus discípulos le dijo a Jesús: despide la multitud, porque ya se hace tarde, para que vayan y compren de comer. Y el Señor le dijo: no tienen necesidad de irse para ninguna parte, porque están con el Todopoderoso. Y dijo el Señor: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y alguien dijo: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tantos? Y el Señor dijo: tráigalos acá. Y en sus manos se multiplicaron, y comieron todos y se saciaron. Hermanos amados, los que estamos en Cristo estamos seguros. Y si alguno está en el Señor, no tiene por qué correr para ninguna parte. No tiene por qué correr para ninguna parte. Solamente el que no tiene a Cristo busca escondederos, busca dónde correrse. Hace unos días estaba temblando en la ciudad de Pasto, y yo creo que aquí mis vecinos, ellos se sintieron el temblorcito. Y una señora me decía, estaba por allá en el 13º piso de una torre, y dijo, se bajó tan a prisa cuando sintió el temblor, que cuando estaba en la calle se había puesto un zapato de uno y otro de otro. Y dijo, y cuando fui a mirar mis niñas, dijo, ellas ya no las miré. Y cuando ya estaban en ratos en la calle, estaban descalzos, y unos salían en pijama. Y yo cuando sentí que alguien nos sacudió la cama y nos despertó, yo dije, poderoso Jesucristo, poderoso Jesucristo. Volteé para el otro lado y seguí durmiendo, hermano. Y ninguno nos levantamos, porque la Biblia dice, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Jesús. Hermanos, esta es la voz de Dios. Yo encontré un hermano en el hospital departamental.
hermano, que estaba en agonía de muerte. Y ya el médico le dijo: usted ya no tiene esperanzas de vida, porque ya se acabó la oportunidad de vida. Y cuando yo llegué, el hermano estaba con la esposa que estaba al lado de la cama. ¿Qué noticias hay? La hermana dijo: pues ya nos dieron la noticia que él no puede vivir más. Y él dijo: a mí me da pesar de mi hijo. Tenía un niño pequeño. Y volteó a la pared su rostro y empezó a llorar. Y la hermana agachó su cabeza y empezó a llorar. Y yo no sabía qué decirle: si prepárese y váyase con el Señor, o crea para que sea sano. Pero en ese momentico Dios me puso su palabra. Le dije: vea, la Biblia dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven. Y así lo enseñó Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y entonces leí la palabra: si vivimos somos de Cristo, si morimos somos de Cristo, porque para esto Cristo murió y volvió a vivir, para ser Señor de los que viven y Señor de los que mueren. Alabanzas a Jesús. Hice una oración a Dios. Hice una oración ese día allí, encomendándole a Dios esa situación, porque el hombre dijo: ya no se puede. Pero ahí estaba el Señor Jesús. Hice la oración y me fui. Lo mandaron para la casa con un tanque de oxígeno. Espere la muerte. Y el hermano dice que un día atardeció y él como que presentía, dijo: esta noche es mi última noche. Pero dijo: no me voy a dormir, voy a esperar a ver cómo el Señor viene por mí. Y dijo: cuando ya estaba amaneciendo, dijo, yo me quedé privado. No sé si estaba entre dormido y despierto, me quedé privado cuando miré que alguien vino por mí. Dijo: apareció un ser celestial y vino por mí y me invitó a seguir, y yo iba atrás de él. Iba atrás de él, dice, iba atrás de él, hasta que llegó una parte cuando tenía que subir por una escalera bien alto. Y él subió, y cuando el hermano se quedó mirando hacia arriba, entonces le dijo: si no quiere, quédese todavía. Y desapareció. Entonces despertó en sí, volvió en sí y dijo: el Señor me va a dejar otro tiempo con vida. Ya han pasado varios años y está vivo todavía. Porque, hermanos, es que el dueño de la vida se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el que determina. Alabado sea Dios. Alabanzas a Cristo. Cuando, hermano, si usted ha puesto la confianza en el Señor, cuando usted esté en una situación difícil, que no le sirve ni un medicamento, no le sirve nada, no hay quien le ayude, no hay quien le ayude, hermano, llame a Jesucristo. Él dijo: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Alabanzas a Jesucristo. Alabado sea Dios. En el libro de Josué, en el capítulo 7, el versículo 7, hay una interrogación que hace este hombre. Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán.
Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y los amorreos y los moradores de la tierra oirán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. Santo es Dios. Santo es Dios. Miren, hermanos y amigos, Dios toma a su pueblo y la salida de Egipto y el cruce del mar y el cruce, el territorio en el desierto, de triunfo en triunfo, milagro tras milagro. Los faraones son destruidos, los hechiceros son destruidos, y Dios hace tantas maravillas para librarlos. Cuando cruzan el Jordán y toman la tierra prometida, el Jordán, el río, se dividió en partes y el agua se detuvo solamente con el arca en la mitad del río. Fueron a tomar la primer ciudad, que eran los muros grandes, como de 40 metros de altura, 3 metros de espesor. Esos muros se cayeron solos, sin que nadie los tocara, solos se cayeron, y la ciudad de Jericó fue tomada. Luego fueron a una ciudad más pequeña a tomarla, y resulta que no pudieron. Fueron derrotados y allí hubieron algunos heridos, otros muertos y otros avergonzados, y regresaron huyendo. ¡Ay, qué pesar! Dios mío, qué duro, qué pérdida. Yo creo que solamente hubo lamentos y lamentos y lamentos, porque eso causan las derrotas. Cuando hay una derrota, hay vergüenza. Y entonces Josué se postra de rodillas desde la mañana hasta la tarde y comienza a preguntarle al Señor: ¿por qué hiciste pasar este pueblo? Ahora nos van a rodear y nos van a destruir. ¿Y qué vas a hacer de tu santo nombre? ¿Yo qué voy a hacer? Israel ha dado la espalda. Y Dios le dice: no te postres así, levántate. Alabado sea Dios. Levántate, no te quedes caído. Levántate, es que Israel ha pecado, y ya han robado, ya han mentido, lo han guardado entre sus enseres, y ya ha venido a hacer anatema, que quiere decir maldición. Y una familia en maldición, una persona en maldición, hermano, no gana nunca. Nunca triunfa, sino que recibe solamente derrota, vergüenza, miseria, luto, llanto. Eso es lo que hay en esa persona. Pero el Señor le dice: ahora santifica el pueblo y llame a todo el pueblo, y todas las tribus, eran 12 tribus, y la tribu que fuere tomada
tenga la parte. Y la tribu tómela por familias. Y la familia que fuere tomada, tómela por los varones. Y el varón que fuere tomado, ese tiene que quitarlo. Porque ese es el que ha traído el mal. Quítelo. Porque si el anatema permanece, ustedes permanecen y consienten allí con eso, yo no puedo ayudarlos. Y no pueden hacer frente a los enemigos, porque si los muros se cayeron solos, eso no es porque fueron mucho de buenas. Porque hay gente que mira un milagro de Dios, mira la mano de Dios y dice: es que es mucho de buenas. No quieren decir: gracias a Dios que me libró, que extendió su mano, gracias a Dios que me libró. Alabado sea el Señor. Porque si el mar se secó, si el río se secó, eso es porque la presencia de Dios estaba allí. Y si los gigantes fueron destruidos, eso es porque Dios los derribó. Pero ustedes solos no pueden. Hermanos y amigos, imposible vivir en este mundo solos. Hermanos, una iglesia que no tenga a Dios allí, imposible que se sostenga. Una familia que no tenga a Cristo allí, imposible que se sostenga. Pero donde está Cristo, hermanos, las cosas son diferentes. Puede levantarse el mundo con todos sus demonios, pero en el nombre del Señor levantamos bandera. El Espíritu de Jehová levantará bandera. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesucristo. ¿Sabe qué hizo en aquel día Josué? Se levantó y llamó a una asamblea, todas las tribus, y todos tenían que estar allí. Y ahí apareció Acán, hijo de Sarti, hijo de Sera. Hermano, ese hombre tuvieron que apedrearlo. Y tuvieron que levantar un montón de piedras con todo lo que se había robado y con todo lo que tenía. Entonces el anatema fue quitado y Dios volvió con ellos. Hermanos, el mal delante de Dios es un estorbo, hermano. No se puede consentir. A veces escondemos entre lo santo el mal. Y eso convierte anatema a todo. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener la bendición de Dios en todo. No la maldición de Dios, sino la bendición de Dios. Alabanzas a Jesús. Ustedes han escuchado la vida de Sansón. Ustedes han escuchado todo lo que él hizo, porque la Biblia así nos cuenta. Hermanos, un solo hombre derribó a 1000 con una quijada de asno. Y después de que los hubo destruido y los hubo muerto, él mismo se preguntó, dijo: con una quijada de asno un montón, 2 montones, con una quijada de asno maté a 1000 filisteos. Es que estaba escrito que un varón de vosotros perseguirá a 1000. ¿Sabe qué quiere decir eso? Un hombre que tenga a Dios vale por 1000 que no tengan a Dios. Y a veces hay hermanos consagraditos, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, y se consideran que no sirven, que no vale nada. Un varón de vosotros vale por 1000. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Pero este hombre, hermanos, todo esto lo hacía no porque tenía fuerza en sus brazos, no porque era el hombre ágil para luchar.
era que el Espíritu de Dios venía sobre él. Y en ese momento, así estuviera atado con cadenas, se rompían como si fueran un hilo quemado. Y si lo ataban con mimbres, si lo ataban con cuerdas nuevas, todo, hermanos, por el Espíritu de Dios se volvía como lino quemado. Porque el Espíritu de Dios se metía en él y le daba fuerza. Y alguna vez se encontró con un león joven de frente, y el Espíritu de Dios vino sobre él y agarró al león de la quijada y lo desbarató, sin tener nada en la mano. ¿Quién le daba tanta fuerza y tanto poder? El Espíritu de Dios que venía sobre él. Y alguna vez lo rodearon en la ciudad de Gaza. Dijeron: a lo que salga en la mañana lo matamos. Pero él dice que durmió hasta la medianoche, se levantó a la medianoche y agarró el portón con todos sus cerrojos, lo arrancó y se lo echó al hombro y lo llevó por allá a la cumbre, y allá lo dejó, porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Alabado sea Dios. Y si usted lee el libro de Jueces, desde el capítulo 14, 15, hermano, encuentra lo que este hombre hizo. Porque él vino precisamente para librar a Israel de los filisteos. Nació, Dios lo envió con ese propósito. Pero un día comenzó a jugar con lo santo, y la debilidad de él eran las mujeres. Había una mujer filistea, se unió con ella. Por allá se encontró una ramera y se acostó con ella. Y Dios siempre lo sostenía y le perdonaba, sin vergüenza. Porque es que así hay hombres y mujeres sin vergüenzas. Cuando están habituados a pecar, ya se vuelven sin vergüenzas. Como que lo santo y lo inmundo y lo impuro lo quieren mezclar. No, nadie sabe, y aquí, hermano, sigo, aquí estoy en la iglesia y aquí tengo cargo y aquí me quedo, hermano. Pero llega el momento cuando una mujer llamada Dalila lo entregó dormido en las faldas de ella. Lo que no lo pudieron vencer ni 3,000 hombres, lo venció una mujer. Y cuando de pronto él acostado en sus millas, ahí se dormía,